Bienvenidos al rincón donde descubrimos y damos voz a las razones de nuestra fe católica. Si quisiera hoy reflexionar con ustedes sobre iglesia misma. ¿Qué es iglesia ella misma? ¿No? Esa palabra y la realidad que quiere significar, sobre todo en nuestra situación fe católica, la iglesia católica. Entonces, en primer lugar, etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra y todo eso? Vamos a ver, porque para dar razones de las cosas, primero tengo que tener los conceptos. Muchas veces, no es cierto, en un argumento, una discusión que hubiera, pues hay problemáticas iniciales precisamente porque cómo definimos las cosas. Si una persona está hablando de un significado de las cosas y otro está hablando de otro significado, igual están en discusión sobre algo, pero precisamente porque no definen con la misma palabra. Entonces, eclesia en griego, que es iglesia en español, ¿no? ¿Qué significa? El concepto así bíblico de esa palabra es asamblea reunida por Dios. Entonces, estamos hablando de esta realidad de un grupo de personas reunidos a nombre de Dios, reunidos por Dios mismo. Ese es el concepto bíblico. Y entonces nosotros como iglesia seríamos eso, una asamblea, un grupo de personas unidas en Dios. Jesús mismo dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Entonces, justo después de establecer la Iglesia Católica en capítulo 16, Jesús mismo en capítulo 18 habla de estando reunidos en su nombre, ya está Él con nosotros. Entonces nosotros, desde luego, el concepto paulino de la iglesia es esto de cuerpo místico de Cristo. Somos su cuerpo, nosotros mismos. Entonces, ve, todo esto está involucrado aquí cuando hablamos de nuestra iglesia. Entonces, ojalá vamos a tratar de adentrarnos un poco más en esto. Entonces, en primer lugar, Jesús, ¿se acuerda cuando estaba perdido y lo hallaron en el templo? María le pregunta y dice, hijo, ¿por qué nos hiciste eso? Y él dice, pero ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre? En las cosas de mi Padre. Ese concepto, las cosas de mi Padre. Lucas 2, eso es Lucas 2:49, ¿no? Entonces, Jesús en las cosas de su Padre. Eso es la espiritualidad, eso es eclesia, eso es iglesia. Estamos queriendo estar en las cosas del Padre, en las cosas de Jesús. Queremos nosotros ser esa asamblea reunido en Cristo Jesús, que está haciendo las cosas de su Padre. Es decir, somos la religión que quiso Él. ¿Okay? Pero, por ejemplo, si hubiera un grupo, ¿no?, que se denomine los ladrones cristianos unidos, ¿no? ¿Qué tendrían de cristiano? ¿Están realmente reunidos en su nombre? Eso sería iglesia. No, por el mismo nombre estamos diciendo que no. Porque ¿cómo vamos a estar en el nombre de Cristo realizando lo que no es de Cristo? Entonces, no cualquier grupo de personas juntos, usando incluso el nombre de Cristo, necesariamente va a ser la iglesia, la asamblea reunida por Dios. Podríamos ser personas reuniéndonos sin que esté Cristo, ¿verdad? Porque en su nombre no significa que invoco su nombre, sino que estoy en las cosas de Jesús. Y esta es la iglesia. Estamos en las cosas de Jesús, aunque en este mundo, porque todavía no estamos en el mundo de allá, ¿no? Y entonces, tercera reflexión en esta misma dirección sería el espíritu de la ley, entonces, ¿no? Pablo que habla de la ley y que la fe supera la ley, y Cristo que habla de que la ley, y Él no ha venido a abolir la ley, sino llevarla a su plenitud. Entonces, nosotros, ¿qué diríamos de eso, no? Este espíritu de la ley, ¿qué sería? Pues precisamente eso, no solo el cumplir, sino el cumplir con lo que quiso hacer la ley, quiso lograr la ley, quiere lograr la ley. Entonces, ¿vale solo lo externo? No, a fuerzas tendría que llevar lo de adentro también.
Entonces, superamos esta parte farisaica, ¿no? De que limpian la copa por fuera y adentro están llenos de podridumbre y eso. No, quisiéramos desde adentro salir hacia afuera. Es decir, lo que está dentro del hombre puede manchar al hombre, pero por eso trabajamos la parte de adentro, para que nuestro espíritu sea de Dios y entonces todo lo nuestro estará alineado con Dios. Estas son las ideas que Dios tenía. Dios siempre tenía un plan mejor, ¿no? Así dice Hebreos capítulo 11, capítulo 11, versículo 40. Cuando estaba hablando de que todos estos antepasados, ¿no? Los jueces, Gedeón y Dorotea y todos estos que iban juzgando al pueblo y llevándolo a cabo, incluso Moisés mismo, ¿no? Que llevó al pueblo por el desierto, pero él mismo no logró pasar el Jordán a la tierra prometida, ¿no? Él visualizaba desde el Negev todo el Jordán, todo lo que era la tierra prometida, pero él mismo no iba a poder entrar. Dios reservaba eso para nosotros, es decir, ellos son la prefiguración de lo que hoy deberíamos estar viviendo. Hoy podemos tener el gozo de vivirlos gracias a los sacramentos, gracias a la obra de Dios en nuestras vidas, gracias a la iglesia que permite que el cielo se une a la tierra, o más bien nuestra liturgia hoy se une a la liturgia celestial. Eso es el Catecismo 1326. Así, vamos a buscar nuestras citas y identificar también nuestra fe anunciado claramente gracias al Catecismo y a la doctrina, al magisterio de la Iglesia. Dice también Hebreos en ese mismo capítulo 11 que les mencioné, pero al inicio del capítulo, versículo 6, dice, sin la fe, tipo fe, ¿no? Es imposible agradarle a Dios. Pero la fe, ¿qué significa? Yo creo en Dios y luego hago lo que quiero. No, entonces eso no es una fe que transforma. La fe, según Dios, es algo que me hace al estilo de Dios, me rehace, me recrea, me renueva, me hace una nueva creación según la mente de Dios. Eso es lo que es la fe según la mente de Dios, ¿no? Y según una buena análisis cristiana, ¿no? Entonces, tratar de vivir eso y revivirlo nosotros en nuestras vidas. Recibimos esa gracia de Dios. Vamos a tratar de vivirlo. Como dice San Pablo, ¿no? Y su gracia no ha sido estéril en mí. Entonces, todo eso, cuando decimos iglesia, estamos diciendo todo eso encima. Y finalmente también, si tú quisieras, no sé, recibir algún regalo específico así en tu cumpleaños, ¿qué harías? No pedirías eso. Pides eso para tu cumpleaños. Digo, si la gente no sabe qué es lo que quieres, pues ¿cómo van a poder regalarte lo que tú quieres? Entonces, lo pedirías. Pues da la casualidad de que Dios nos dijo cómo quiere Él que le amemos, cómo quiere Él que le adoremos, cómo quiere Él que le hagamos culto. Jesús en la última cena dijo, hagan esto en memoria mía. Jesús dijo a Pedro y ahí a los apóstoles presentes, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y como vimos la vez pasada, ¿no? En estas otras fechas, hemos visto que las diferentes religiones, claro, pueden haber personas que se inspiran solos, pero no puedes decir que eso es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo, Él ya lo fundó y hay una historia detrás que nos demuestra cuál es esa. Y por lo tanto, gocemos de esta realidad y hagamos en memoria de Él lo que Él nos pide y vivamos en nuestras vidas lo que Él quiere de nosotros. Y sigamos dando like a estos videos y suscribiéndonos al sitio para que podamos nosotros seguir ofreciendo este tipo de, estas reflexiones y podamos estar en este rincón donde descubrimos y damos voz a las razones de nuestra fe católica. Buen día.